Capítulo 50. Héroe o villano. Prólogo. Los recuerdos que Silent ahora sabía con certeza que eran los suyos aparecían borrosos y vagos en su mente, pero de todos modos, ahora podía distinguir palabras y nombres. Masaki, Ichigo, Karin, Yuzu, y Shin, Ryuken. Fue difícil ubicarlos al principio, pero Silent estaba seguro de que Masaki era de hecho su verdadero nombre. Aturdida, se obligó a abrir los ojos solo para ver el techo bajo de una cueva. Se llevó una mano a la frente y se sentó desde donde la habían acostado para descansar. Su cabeza palpitaba y su visión estaba borrosa. Lo último que podía recordar antes de desmayarse fue rodear con las manos a uno de los Kinki que invaden Nueco Mundo y luego, ella negó con la cabeza y parpadeó para alejar el letargo de sus ojos para poder mirar sus propias manos con una sensación de incertidumbre. ¿Ella lo mató? No tiene sentido. Todo lo que hizo fue tocar a ese otro Kinki. ¿Kinki? ¿Solía conocer ese término? Pensamientos y emociones que Silent no había sentido durante años comenzaron a asaltar su mente uno por uno hasta que finalmente resolvió todo en detalle, y cuando lo hizo, comenzó a sollozar. Las lágrimas no dejaban de caer sin importar cuánto lo intentara. En sus pensamientos estaba la imagen de un joven Ichigo, pequeño, frágil y constantemente escondido detrás de su pierna. El Ichigo silencioso que podía recordar en sus recuerdos más recientes había crecido. Ya no era solo un niño, ahora era incluso más alto que ella e incluso se parecía a Ishin en su mejor momento. Esto planteó la pregunta, ¿cuánto tiempo había abandonado a su familia en su feliz ignorancia? A través de los sollozos que atravesaron su cuerpo, consideró cómo había recuperado una parte de sus recuerdos. Sabía nombres, lugares y ciertos detalles, pero todo lo demás aún estaba envuelto en una capa de niebla. Podía sentir que ciertos recuerdos estaban presentes en su cabeza, pero al mismo tiempo, parecía que no podía acceder a ellos. Todo fue un desastre. Solo podía imaginar qué tipo de confusión había causado a su familia cuando la vieron forma y ella no los reconoció por completo. Ella era su madre. La mujer que había enamorado a su familia desde el primer día. Sentada sola dentro de la cueva en la que Silent se encontraba, sus oídos estaban atentos al sonido de la alegría que se originaba en la entrada de la cueva. Estaba situada no muy lejos de la entrada de la cueva, posiblemente tanto para vigilarla como para dejarla descansar. Por lo que podía ver, los otros Oyous y Arrancar afuera estaban en medio de la bienvenida a Coyote Gingerbook. En su entusiasmo, los otros Oyous y Arrancar aún no se habían dado cuenta de que Silent se había despertado y estaba observando. Las nociones anteriores que Silent había tenido una vez sobre Oyous en sus recuerdos se habían roto en el tiempo que pasó en Nueco Mundo. No podía verlos como los monstruos que los describían en su juventud, y solo podía verlos por el tipo de personas que eran. Por su bien, habían invadido la sociedad de almas. ¿Qué tipo de monstruos llegaría tan lejos por un amigo? Sus ojos brillaron divertidos mientras veía a Stark tratando y fallando de alejarse de todos. Todo lo que Stark quería hacer era dormir, pero los demás tenían mejores ideas. Por una vez, Lilinette no estaba molestando a Stark para comerse con los ojos a Coyote, pero quien hubiera sabido que Coyote estaría disgustado por el comportamiento perezoso de Stark. Cada vez que Stark se acostaba para dormir, Coyote se convertía en un deporte para golpearlo. Silent no podía entender por qué Coyote era tan reacio a la pereza, pero esto se debía a la diferencia de entornos. Coyote había vivido en un mundo donde el descuido significaba la muerte, y estaba consternada por el hecho de que Stark encarnaba todos sus aspectos letárgicos. Coyote no lo aceptaría. A pesar de las acciones de Coyote, Silent como madre podía ver cuando alguien estaba demasiado avergonzado y estaba dirigiendo su frustración hacia una salida, a saber, Stark. Coyote nunca había tenido la oportunidad de mezclarse en un grupo y parecía completamente fuera de lugar. Los ojos de Coyote seguían moviéndose de un lado a otro buscando algún pilar de apoyo que Silent sospechaba fuertemente que era Shirou, pero Shirou simplemente negó con la cabeza hacia Coyote y la instó a seguir intentándolo. Silent se secó las lágrimas y sonrió con complicidad cuando Nell, Arribel, Apache y todas las mujeres Arrancar notaron las acciones de Coyote. Los Oyous nunca fueron buenos para expresar sus emociones y, a menudo, recurrían a la violencia cuando no podían soportar más sus sentimientos. Los celos reprimidos y la competitividad eran, con mucho, los sentimientos más difíciles de reprimir en mujeres que claramente competían por el mismo hombre. Arribel y la otra mujer Arrancar simplemente no lo sabían todavía. Si Shirou seguía siendo ignorante, Silent sabía a la primera persona a la que culparía si las cosas se volvieran violentas cuando Shirou no estaba cerca.
Silent se tapó la boca con la mano para ahogar la risa mientras Lilinette ignoraba todas las reservas y se sentaba sobre los hombros de Shirou. Las frías miradas que Coyote, Nell, Arribel y el resto le dieron a Lilinette podrían haber incluso congelado las llamas del infierno. Stark, ordenó Coyote con severidad. Silent no sabía lo que Coyote le estaba ordenando a Stark, pero Stark, Coyote y Lilinette parecían compartir un vínculo mental. Al escuchar su nombre, Stark suspiró antes de caminar hacia Lilinette y colocar abruptamente una mano sobre su casco de hueso. Resurrección. Los lobos. En un estallido de energía espiritual, Lilinette se redujo a una forma de pistola, mientras que Stark ahora lucía una gabardina de piel. Stark, ¿qué diablos? La voz de Lilinette provino del arma que Stark sostenía. Stark no respondió mientras la otra mujer Arrancar sonreía ante la situación de Lilinette. Mientras tanto, Coyote asintió con satisfacción mientras Stark bostezaba y buscaba un lugar para acostarse en el suelo. A diferencia de antes, Coyote no levantó ni un dedo para despertar a Stark. ¿Coyote hizo un trato con Stark? Silent reflexionó sobre el tema. Era la única razón por la que alguien tan desmotivado como Stark se apresuraría a obedecer una orden. Independientemente, Coyote pronto se encontró rodeada de otros Hoyous que le pedían que explicara cómo conocía a Shirou. Claramente, Coyote no se tomó bien con las multitudes porque durante mucho tiempo permaneció completamente congelada hasta que recuperó su voz. Al observar las interacciones de la multitud, Silent casi se había levantado del estado de ánimo depresivo en el que había estado anteriormente. Entonces, ¿y si se hubiera perdido varios años de la vida de su familia? Ella todavía podría compensarlos de alguna manera. El tema más urgente fue What's the Kinky. Silent sabía que vendría. Podía sentirlo en la actualización de Kinky Warzone. Mientras tanto, Silent sabía que tenía que resolver el malentendido entre su familia en el mundo de los vivos y sus amigos que había hecho en Hueco Mundo. Consideró incluir al Shinigami en su explicación, pero era más probable que no cooperaran o no vieran su opinión sobre el asunto actual. Además, más que resolver un malentendido, solo quería volver a ver a su familia y asegurarles que no se preocuparan. Tan peligroso como el Shinigami puede tomar por Shirou, Silent entendió que Shirou era el menos inofensivo de cualquier individuo a menos que fuera provocado. Que es exactamente lo que Silent necesitaba para advertir a su familia y amigos en el mundo de los vivos. Echando un vistazo a la forma dormida de Ichigo acostada junto a ella junto a Nell para descansar, Silent sin decir palabra lo tomó en sus brazos para un abrazo. Ella entendió que la única razón por la que él había permanecido en Hueco Mundo era por su bien, pero por eso, él también debería entender que los Hoyous no eran solo los monstruos que se suponía que eran. Con un solo movimiento, Silent abrió una garganta y se detuvo cuando sintió una presencia detrás de ella. Se volvió y vio a Nell mirándola con complicidad. ¿Dejando? Nell preguntó sin cruzar los brazos y fruncir el ceño. Silent asintió con la cabeza antes de usar un dedo para escribir un mensaje en la arena. Hay algo que necesito hacer con Ichigo, pero tendré cuidado y volveré. Lo prometo. Nell se tomó un momento para leer lo que Silent había escrito antes de suspirar. Silent se sonrojó cuando consideró que todo había comenzado en primer lugar cuando comenzó a visitar el mundo humano. Era demasiado pedir que se confiara en ella para aventurarse por su cuenta después de los incidentes pasados. Silent claramente subestimó lo que significaba ser amigos. Incluso si cometió un error una vez, no significa que tal acción no pueda ser perdonada. Nell dio su consentimiento. Le haré saber a Shirou que no se preocupe, pero te juro que si vuelves a meterte en problemas, no habrá una próxima vez. Silent asintió cordialmente a Nell con alivio. Lo prometo, volvió a escribir en la arena. En el momento siguiente, Silent atravesó la garganta con Ichigo a cuestas y entró directamente a los cielos de Karakura Town con un destino en mente. Pasó por las bulliciosas calles llenas de automóviles y peatones mientras se dirigía a la clínica Kurosaki. Era tal como lo recordaba, pequeño, pintoresco y acogedor. Estaba en casa. Caminando hacia la puerta principal, reconsideró sus acciones y en su lugar saltó a la ventana de Ichigo para poder depositarlo en su cama por el momento. La habitación de Ichigo era diferente de la habitación que Silent todavía tenía en su mente, pero eso fue lo que pasó cuando los niños crecieron. Maduraron y desarrollaron intereses diferentes a los de los juguetes y los juegos. Le rompió el corazón pensar que se había perdido tanto de la vida de sus hijos, pero se desvió y se trasladó a explorar las otras áreas de su casa.
Para cuando llegó a las áreas de la cocina y la sala de estar, casi se resistió de vergüenza cuando descubrió una imagen de tamaño natural de sí misma en la pared junto a la mesa del comedor. ¿Qué estaba pensando Isin honestamente? Hablando de eso, de todas las veces que Isin no estaba en casa, tenía que ser ahora. Silent frunció los labios y se sintió perdida. Inicialmente, había ido a buscar a Isin para explicarle sus circunstancias. Ella esperaba usar su condición de ex Shinigami clase capitán y miembro del clan Shiba para disuadir la agresión de la sociedad de almas. Si había alguien que pudiera ser lo suficientemente ruidoso y bullicioso como para que se escuchara su opinión, ese era Isin, pero Isin no estaba cerca, ni tampoco Karin. De hecho, la casa de Kurosaki estaba prácticamente vacía. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Reflexionó para sí misma y pronto llegó a una conclusión rápida. Eso es, Kisuke. Ella podría haber ido a Ryuken, pero su relación todavía era bastante incómoda considerando que él había sido su ex marido arreglado. Además, lo que necesitaba ahora eran personas conectadas con Shinigami. Kisuke, y por extensión, Yoruichi podría ayudar mucho a Silent en este sentido. Tomada su decisión, Silent entró en acción, pero vaciló un segundo después, el sonido de placas de vidrio rompiéndola hizo que se congelara. Aunque Silent había dicho que la casa de Kurosaki estaba prácticamente vacía, no significaba que lo estuviera. Karin y Isin no estaban cerca, lo que dejaba a una sola persona en la mente de Silent, además de Ichigo, que podría ser la fuente de hiperventilación detrás de ella. Silencioso era un espíritu. Por lo general, los humanos no la podían ver, pero considerando el pedigrí de su familia, era natural que todos los miembros estuvieran espiritualmente conscientes hasta cierto punto. Yuzu, el nombre apareció en la mente de Silent justo cuando se encontraba tirada al suelo por la cintura. Ni siquiera podía estar enojada tampoco. No cuando miró el rostro sollozante de una de sus niñas que se aferraba desesperadamente a ella como si se desvaneciera si la soltaba. Buscar a Kisuke iba a tener que esperar. La salud mental de su hija era más importante. Por primera vez en mucho tiempo, Jin ya no sabía cómo debía proceder en sus planes. Todo había ido inexplicablemente más allá de cualquier predicción factible y se había convertido en una espiral de posibilidades sin destino a la vista. Si uno no camina con cuidado, puede incluso encontrarse en el precipicio de la muerte y la ruina a manos de un depredador invisible. ¿Un tablero de ajedrez de una cara? ¿Un juego? ¿O quizás un laberinto sin fin? No importaba mientras existiera el concepto de incertidumbre porque seguramente nada es perfecto. Un verdadero genio es aquel que encuentra los defectos dentro de lo impecable y los explota en un momento crítico. Jin Ichimaru se consideraba a sí mismo un genio que se había infiltrado en las filas del disfraz perfecto que Aizen Sousuke se había puesto tan cuidadosamente. Aizen no tenía debilidad y casi nada podía moverlo a la acción. Las emociones eran herramientas para usar, mientras que el poder individual debía aprovecharse para dominar a los que se encontraban en su camino, independientemente de los medios. El comportamiento de zorro de Jin parpadeó momentáneamente cuando el recuerdo de Aizen dañando a Rajiku hace siglos apareció en su mente. Era un desaire que no dejaba mentir, y Jin siempre había sido bueno guardando rencor, pero Aizen era demasiado fuerte, demasiado meticuloso. Incluso ahora, Aizen todavía estaba en guardia hacia Jin. Durante cientos de años, Jin había esperado, y durante cientos de años Aizen no había mostrado ni una sola abertura que explotar. ¿Jin se arrepintió de haber traicionado a la sociedad de almas por un pequeño rencor? La respuesta sería no. Rajiku sería capaz de entenderlo si descubría su motivo, pero no le importaba a nadie más. Esto fue personal. Aizen moriría por sus manos. Jin retomó un comportamiento despreocupado y plasmó una sonrisa de zorro en su rostro. Después de todo, tenía que mantener las apariencias. No estaba solo en la habitación. Tousen estaba cerca interactuando con un arrancar recién creado que Aizen había llamado Bonderois Margela. Un poco tonto, ¿no? Jin dijo con indiferencia. Tousen gruñó con disgusto. Si no ves lo bueno en alguien entonces cierra la boca Ichimaru. Los bordes de la boca de Jin solo se curvaron más. Tan justo como siempre, ¿no? ¿Es esto también por tu justicia? Si es así, ¿dónde está la justicia en traicionar a la sociedad de almas? No hay justicia en permanecer leal a un sistema corrupto, gruñó Tousen. Bien, Jin se había subido a su camarada. ¿No fue interesante ver a alguien retorcerse en su propia hipocresía? Rajiku lo había reprendido una vez para que no se enemistara con los demás para entretenerse, pero ella no estaba cerca.
Además, a diferencia de él, se podría decir que Tousen había traicionado a la sociedad de almas sin la intención de poner fin a las maquinaciones de Aizen. En resumen, sería un enemigo de Rajiku en el futuro y, como tal, Jin no tenía simpatía. Ya hablas de justicia y lealtad, pero a pesar de que el sistema es corrupto, ¿irías tan lejos como para decir que las personas que lo ignoran están por debajo de tu búsqueda de justicia? Jin sintió satisfacción por la forma en que Tousen apretó los labios. Siguió hablando. ¿No eran amigos genuinos de ese tipo Sajin? ¿O qué hay de su exteniente que confiaba en usted y en su justicia de todo corazón? Para ellos lo que hizo no fue justicia, fue abandono sin importar cómo lo diga. Tousen no respondió. A Jin no le importaba mucho, ya que Tousen no podía huir de la ironía de sus acciones. Su justicia lo haría buscar venganza por un mal pasado, pero al mismo tiempo, él mismo había hecho daño a otros. Tousen apretó sus manos en puños y se alejó de Wonder Race para mirar a Jin con el ceño fruncido. No hables de justicia cuando no sabes nada de ella, dijo mientras apretaba los dientes. Jin continuó sonriendo. Tousen era leal a Aizen. Jin no sabía cómo Aizen había podido inspirar tanta devoción, pero Aizen siempre había sido un maestro en psicología humana. En comparación, Jin también era bastante experta en el arte. Ahora bien, ¿quién puede decir que no sé nada sobre justicia? De hecho, la encarnación de la justicia siempre ha estado frente a ti, el basto de Uite. Tousen miró fijamente la dirección de Jin, pero Jin permaneció imperturbable. No había nada que Tousen pudiera decir sobre este asunto. Por el bien de una sola persona, el basto de Uite había montado un ataque contra la sociedad de almas sin permitir que los prejuicios iniciaran un desastre a gran escala. Si el basto de Uite realmente lo hubiera deseado, entonces más de la mitad de los capitanes restantes en el Seireitei estarían muertos. Además, su desinterés y disposición para cooperar con Shinigami como ellos que aún no han hecho nada mal o a los ojos de Shiro era la verdadera definición de neutralidad. Tousen tuvo que admitir que Jin tenía razón, pero a pesar de todo, la sonrisa en el rostro de Jin parecía burlarse de Tousen. Sin decir palabra, Tousen se puso de pie y se fue con Wonder Race antes de que Jin pudiera avivar la creciente ira dentro de Tousen. Al quedar solo, Jin dejó todas las pretensiones y abrió los ojos entrecerrados en un pensamiento profundo. ¿Cómo debería hacer para desestabilizar la estructura de poder de Basto of Uite? Aunque estaba claro que Aizen no podía obligar al basto de Uite a hacer nada, Jin sabía que el basto de Uite iba a ser una amenaza futura para el Shinigami. Ergo, Ranjiku. Había que hacer algo y, en retrospectiva, Jin ya se había movido en las sombras. Mató a Hoyous fuera del límite de las tierras de Basto of Uite y colocó un rastro incriminatorio de evidencia que apuntaba a un juego sucio. Sin embargo, los Hoyous eran cobardes, y la relación de colaboración entre Baragan y el basto de Uite evitó toda agresión de otros Hoyous en Hueco Mundo. Este plan lo había llevado a un callejón sin salida, pero tal vez podría jugar con la naturaleza competitiva del arrancar. Jin pronto negó con la cabeza y rápidamente pensó mejor en la idea. El poder no iba a funcionar, porque el basto de Uite había demostrado que tenía los medios para rivalizar o superar incluso a Aizen. Jin iba a tener que ser más sutil sobre las cosas. ¿Redirección entonces? ¿Qué mejor manera de eliminar a un enemigo que engañarlo para que ataque a un enemigo igual de fuerte? Para empezar, solo tenía que encontrar al adversario adecuado, y esa fue la parte difícil debido a la falta de información que pueda recopilar sin levantar sospechas. Como sea, Aizen seguía siendo el objetivo principal. Jin estaba en un callejón sin salida. ¿Cómo se suponía que iba a matar a Aizen ahora? El viento se levantó de repente, la arena bajo los pies de Jin se agitó. Tal vez ya no sea plausible, se hizo eco una voz como si leyera los pensamientos de Jin. Los ojos de Jin se agrandaron. Nadie debería ser capaz de entender lo que estaba pensando aparte de él mismo. Incluso Aizen no fue una excepción. Además, se había asegurado de estar solo antes de caer en la contemplación. Giró bruscamente el cuello hacia el sonido de la voz y de repente se congeló ante la aparición de un invitado inesperado. Shinso, dijo a pesar de la imposibilidad de hacerlo. Los espíritus de Zanpakuto no deberían poder manifestarse libremente como lo estaba haciendo Shinso. Shinso, que se había materializado junto a Jin, era apenas perceptible, como si la unión entre el mundo interior de Jin y Hueco Mundo fuera inestable. Probablemente porque lo era, pero no importaba porque Jin podía decir que era el espíritu de su Zanpakuto. Aún no es demasiado tarde para regresar, advirtió Shinso. Para empezar, el plan de todo este siglo fue una tontería. Jin gruñó.
¿Crees que me conoces? Soy parte de ti, dijo Shinso rotundamente. Esto no es lo que Rajiko hubiera querido, y menos aún lo que tú quieres en el fondo. El fin justifica los medios cuando tú mismo estás haciendo que Rajiko llore solo para vengarla. Jin guardó silencio. Shinso no estaba mintiendo. Rajiko siempre había sido un bebé llorón en el pasado y su supuesta traición debió haberla lastimado profundamente. ¿Y qué quieres que haga? Él arqueó una ceja. No te disuadiré de que te detengas porque sé que es inútil, admitió Shinso. Sin embargo, vamos a tener que estar en desacuerdo con hacerlo solos. Incluso ahora, hay otros en los que puedes confiar en Hueco Mundo, y ya sabes a quién me refiero. ¿Confiar en el basto de Uite? Los rasgos de Jin se endurecieron inquisitivamente. ¿Confiar en Unoyou? Es cierto que, desde la primera vez que Jin había tenido una conversación con el basto de Uite, había estado bastante nervioso por lo bien que el basto de Uite había sido capaz de leerlo. ¿Quería volver a someterse a ese tipo de sentimiento? No, preferiría no hacerlo. ¿No lo considerarás al menos? Shinso sonaba cansado, casi desesperado, como si Shinso supiera algo sobre Shirou que Jin no sabía. El camino que estás tomando puede garantizar tu muerte. Rajiko estará triste. Lo diré de nuevo, pero tampoco es demasiado tarde para volver con ella. Ella te entiende más. Jin comenzó a fruncir el ceño. ¿Debería revelar su condición de agente doble al Seireite y regresar a Rajiko? ¿Le creerían siquiera? Rajiko lo haría en un santiamén, y fue solo este pensamiento lo que trajo la resolución a la mente de Jin. Se había convertido en Shinigami por una sola razón, y era cambiar todo y crear un mundo donde Rajiko ya no tuviera que llorar. Además, cuando un día se enterara de lo que había hecho, todavía lo miraría de la misma manera y sería capaz de decir te amo. Suficiente, Shinso. He tomado una decisión, dijo Jin mientras descartaba la presencia de Shinso. Él era una serpiente. Por Rajiko había sacrificado todo lo que significaba que no podía dejarlo todo ahora. Tenía que reclamar lo que Aizen le había quitado por cualquier medio necesario. Si la vieja estrategia ya no funcionaba, ¿no significaba eso que tendría que crear una nueva? Cualquiera que se atreviera a dañar a Rajiko tendría que pagar un precio. Aizen no fue la excepción. Jin simplemente no dejaría pasar un viejo rencor. Podía ser terco de esa manera, y por ahora esperaría hasta que se presentara una oportunidad ideal. Además, ya podía sentirlo en el aire. Se acercaba la guerra, y él no desperdiciaría el consejo de Shinso. Tal vez confiara en el basto de Uite y, a partir de ahí, el basto de Uite tendría que tomar una decisión. Jin o Aizen. Con Aribel, Mel, Brans y el otro arrancar manteniendo a Coyote entretenido momentáneamente, Shirou aprovechó la oportunidad para escapar para pensar las cosas por sí mismo. Para empezar, acababa de aceptar el tipo de existencia que era, o en el que se había convertido después de vivir tanto tiempo sin tener idea de lo que debería estar haciendo. No le costó mucho entender que ya estaba muerto, y que los recuerdos que tenía como Shirou Emiya en el mundo de los vivos pueden no correlacionarse con el mundo actual. ¿Dónde estaba la asociación de magos? ¿Dónde estaban los magos en general? Shirou había estado en Human World en más de una ocasión y podía decir con certeza que los usuarios de hechicería no existían. En cambio, todo a su alrededor estaba dominado por cuerpos espirituales como Shinigami y Yoyous, y aquellos que podían aprovechar la energía del espíritu como el Kinki. La energía espiritual era el equivalente a la energía mágica. Sin embargo, eso no significaba que la energía mágica no existiera. Los circuitos mágicos dentro del cuerpo de Shirou vibraron y vibraron con un brillo apagado cuando los activó para probar una teoría. Fue exactamente como pensaba. El aire mismo estaba muy saturado de energía mágica simplemente porque nadie en el universo actual lo había aprovechado. Por supuesto, ¿por qué los seres espirituales y los humanos se molestarían en aprender acerca de la energía mágica cuando la energía espiritual era tan abundante? Fue un efecto de sustitución, pero se desvió. Todo lo que Shirou necesitaba saber era que en el caso de que alguna vez se quedara sin energía espiritual, tenía los medios para utilizar una fuente alternativa de poder. Quizás incluso podría combinar los dos. Fue factible. Ahora que lo pensaba, tal vez ya lo había estado haciendo inconscientemente en sus batallas pasadas. Fue una comprensión que no desperdiciaría. Después de todo, el número de enemigos a los que se enfrentaba seguía creciendo día a día. Al principio solo eran compañeros Oyous y Shinigami, pero ahora había otro enemigo escondido en la oscuridad, Kinki basado en las predicciones de Aizen.
Después de numerosos eventos recientes, además de comprender por qué se encontraba en un mundo diferente después de la muerte, Shirou se dio cuenta de que nada había cambiado realmente. Independientemente del significado actual de su existencia, su deseo de proteger a sus seres queridos era más fuerte que nunca. La diferencia entre el yo pasado de Shirou y su yo presente era que el concepto de protección ahora adquiría un nuevo significado. La pasividad ya no era una opción. No esperaría a que un enemigo atacara para proteger a los que le importaban, sino que tomaría la iniciativa para asegurarse de que no quedaran enemigos. Las manos de Shirou se cerraron en puños mientras recordaba las experiencias que había tenido en la vida trabajando como aliado de la justicia y como mercenario. En cualquier conflicto, un lado siempre estará mejor. No había término medio y la noción de salvar a todos era imposible. Había que tomar una decisión y, como había decidido en la vida antes de morir, daría prioridad a los que estaban frente a él. En un sentido retorcido y cínico, no estaría mal decir que estaba salvando a todos si los todos que quedaban para sobrevivir fueran aquellos a los que había estado protegiendo inicialmente. Algo se retorció dentro de él al pensarlo. Una emoción de repulsión y disgusto por el hecho de que en algunos niveles estaba comenzando a simpatizar con las experiencias por las que había pasado en ella. Sin embargo, al menos, Shirou no tenía ninguna intención de abandonar quien era en su esencia. Pensó en los inocentes. Pensó en Coyote y los otros Oyous que habían experimentado una vida constante de caza. Luego pensó en los prejuicios comunes, el odio y las luchas de poder que se producían en lugares que ni siquiera él podía comprender. Shirou hizo su elección. Si quería proteger a todos, y no solo cuando estaba cerca, entonces había que cambiar algo. Este tipo de mundo estaba roto, incesantemente pidiendo la purga de razas enteras por el simple hecho de nacer o alterar algún tipo de equilibrio que solo al Shinigami parecía importarle. Los pensamientos de Shirou lo llevaron inevitablemente a buscar a cierto individuo. Caminando solo entre las dunas blancas de Hueco Mundo, cerró los ojos y se imaginó viajando a un lugar en su mundo interior. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo frente a la cueva aislada que Aizen estaba usando como alojamiento temporal en Hueco Mundo. Barra entró sin fanfarrias, sus piernas lo llevaron hacia adelante con determinación. Hueco Mundo fue el estado dormido de su realidad interior. Podía sentir dónde estaba la gente solo por la naturaleza de su energía espiritual, y la de Aizen era como un tifón furioso. Oprimido dentro del tifón fue una tormenta moderada más pequeña. Un minuto después, Shirou llegó y se encontró mirando a Aizen mirando fijamente a la capturada Giselle, a quien había forzado a despertar al bañarla en un implacable mar de presión espiritual que pronto disminuyó. Ah, Shirou, saludó Aizen con la barbilla inclinada. No esperaba que regresaras tan pronto. Aizen puso una sonrisa cordial que no llegó a sus ojos y se alejó de Giselle que estaba mirando a Shirou con horror. Aizen tomó nota de esta reacción y no pudo evitar el brillo calculador que cruzó por sus ojos. Después de todo, cuando se enfrentó a Giselle, la mujer tenía una expresión irritantemente feliz en su rostro a pesar de las amenazas de experimentación y mutilación. Extraño, ¿no? Aizen se movió hacia Giselle para poder mirarla más a fondo. ¿Dónde estaba el desafío que vi momentos antes? ¿No estabas tratando de incitarme a atacarte? Aizen no era tonto. Si Giselle pensó que podía provocarlo para que actuara sin preocupaciones, era 100 años antes. La paciencia era uno de los rasgos más definitorios de Aizen junto con su inteligencia. Tenía que haber una razón por la que buscaba daños corporales y, en todo caso, Aizen siempre disfrutaba con los rompecabezas. Especialmente cuando se produjo el tormento de un individuo que había interrumpido el plan para llegar al Palacio del Rey del Alma tomando la puerta trasera e infiltrándose en una base vacía. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Aizen se sentía molesto. La paciencia solo podía llegar hasta cierto punto, pero cuando la meta por la que uno había estado luchando durante siglos apareció a la vista y una vez más fue empujada más lejos, bien ahora, algo tenía que ocupar el tiempo extra esperando. Giselle miró a Aizen con el ceño fruncido y pronto volvió la cabeza. La sonrisa tonta en su rostro casi desapareció en presencia de Shirou. Vete a la mierda, escupió Giselle en dirección a Aizen, provocando un gemido de dolor cuando la pura presión espiritual se liberó y se centró en ella. La aplastó en un panqueque en el piso por sus esfuerzos. La arena estaba creando la forma del contorno de Giselle y la misma acción de respirar hizo que inhalara arena. Sus huesos gemían en protesta, y si uno miraba lo suficientemente cerca, podía ver el retorcimiento de su cuerpo mientras trataba de defenderse.
La sonrisa en el rostro de Aizen era cada vez más fría. Entonces, ¿y si Giselle no pudiera morir? Eso solo significaba que no tenía que mostrar tanta moderación. Inmortal o no, una cosa estaba clara sobre Giselle. Ella todavía era una humana, un Kinky, y Aizen había investigado su parte justa. Podía moldear la energía espiritual a su alrededor, a sus caprichos, y para contrarrestar eso, Aizen estaba constantemente inundando toda el área con su energía espiritual personal que Giselle encontraba imposible de usurpar. ¡Aizen!, gritó Shirou, y de repente, la presión simplemente se detuvo. Junto a Shirou, Aizen se encogió de hombros e hizo un gesto para que Shirou hiciera lo que él hiciera. Luchando por salir de la impresión que había causado en el suelo, Giselle escupió sangre por tener casi todos sus órganos internos rotos. Ella miró con odio a Aizen, quien solo miró con desconcierto mientras el poder del zombie entraba en acción y Giselle regresaba pronto a la imagen de la salud. Independientemente, ella no se atrevió a actuar de nuevo. En cambio, su mirada se centró completamente en Shirou. En todo Ecomundo, solo había dos individuos a los que los instintos de Giselle gritaban peligro: el basto de Wite y el otro Arrancar Baragan, cuyo poder efectivamente hizo que su habilidad fuera discutible. Ella era inmortal con el poder que le había otorgado su rey. El zombie le permitiría recuperarse incluso de las peores heridas y, al mismo tiempo, le permitiría controlar a todos aquellos que tocaba su sangre. Y mucho menos poder controlar a Baragan. La sangre de Giselle ni siquiera podría alcanzar un pie cerca de él. En cuanto al basto de Wite, Giselle sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Las armas del basto de Wite no podían matarla, ni tampoco su vasta energía espiritual, pero aún así su instinto le decía que era más un monstruo que Baragan. ¿Qué propósito tienes infiltrándote en Ecomundo?, Shirou preguntó directamente. Giselle consideró la opción de mantener su silencio, pero lo pensó mejor cuando consideró los objetivos de su misión. Hizo una pausa por un momento para pensar antes de poner una amplia sonrisa. Saludos desde el Sternritter. Mi nombre es Giselle Gewelle, dijo Giselle formalmente. Se echó hacia atrás algunos mechones de su cabello negro, pero no pudo suavizar los dos mechones que parecían una antena en su frente. Ella sonrió a pesar de todo. Por órdenes del gran maestro de los Stark Nigs, un compañero y yo debíamos investigar Ecomundo y prepararlo para la llegada del rey. Mientras tanto, se suponía que Shinigami y Yoyous estaban matando a los más fuertes entre sí, pero yo supongo que no. Hoy. Ni Shirou ni Aizen necesitaban preguntar qué quería decir Giselle con prepararse. La absoluta indiferencia hacia Arrancar Baragan le había explicado con brusquedad que Giselle y su pareja habían sido más que suficientes para crear las suposiciones adecuadas. Aizen arqueó una ceja. ¿Buscaste derrotar a la totalidad de Ecomundo solo contigo y un aliado? Giselle simplemente asintió. Si fue posible, sí, pero claramente las cosas no han ido en esa dirección. Por lo tanto, ahora comenzaré la segunda tarea dada en caso de falla de la primera. Shirou esperó. Giselle obviamente estaba dirigiendo sus palabras hacia él e ignorando a Aizen, quien estaba contenta de escuchar por un lado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, recitó Giselle vertiginosamente, lo que provocó que Aizen asintiera. Era una afirmación lógica y una que Aizen había utilizado él mismo cuando comenzó a cooperar con Shirou. El Shinigami y el Palacio del Rey Alma son el verdadero enemigo. Aizen estaba medio esperando que Shirou correspondiera al sentimiento, pero Shirou no estaba respondiendo. Quizás si fuera antes de que Shirou recuperara su sentido de sí mismo, sería más fácil de manipular, pero ya no. Ya conocía sus prioridades. La relación de trabajo de Shirou con Aizen ya era un barco rocoso, y no necesitaba otro. Me niego, respondió Shirou directamente, haciendo que los rasgos de Giselle se hundieran visiblemente mientras una sonrisa de desconcierto adornaba los labios de Aizen. ¿Te niegas? Giselle se sorprendió. Si rechaza esta propuesta, realmente no le gustará cuando venga el rey. Entonces déjalo venir. La indiferencia de Shirou no era lo que esperaba Giselle. Aunque es libre de negociar, si intenta algo dañino en Ecomundo, verá en qué tipo de lugar ha entrado. Shirou esperaba que las cosas pudieran terminar agradablemente con cualquier grupo que fuera Sternritter. Se sentía como si hubiera hecho bastantes enemigos recientemente. El derramamiento de sangre no era el resultado que deseaba si podía evitarse. Lo que quería ahora era un método para proteger todo, y Aizen parecía saber más de lo que estaba dejando entrever. Ignorando la expresión de asombro de Giselle, le indicó a Aizen que tuviera una charla en otra habitación y se fue de inmediato. Ni siquiera esperó a que Aizen lo siguiera.
Aizen arqueó una ceja, pero no se molestó en preguntar qué tenía Shirou en mente antes de seguir. Giselle, que se quedó atrás sin restricciones, sintió que se estaba burlando de ella y que la tomaban a la ligera. Enojada, trató de reunir energía espiritual en forma de ataque. Después de todo, ahora podía sentir la energía espiritual a su alrededor de nuevo desde que Aizen había dejado de saturar el área con su energía. ¡Qué tonto! Energía espiritual corriendo por sus venas, Giselle apuntó su mano hacia Aizen, pero rápidamente vaciló cuando Aizen le devolvió la mirada impasible con una expresión sarcástica que uno usaría cuando mira a un tonto ignorante. Le haría pagar por mirarla con tanto desprecio, pero no fue así. ¿Qué demonios? Los ojos de Giselle se dilataron. Ella no pudo moldear su energía espiritual en absoluto. Justo cuando Aizen salió de la habitación, simplemente dijo unas pocas frases que causaron a Giselle una infinidad de tortura mental autoinfligida. Te lo dije, había comenzado Aizen con frialdad. Hice mi investigación sobre Kinky y te dejaron inconsciente e indefenso durante horas. ¿De verdad creías que no te haría nada? Sin la capacidad de moldear la energía espiritual, no eres más que un humano con una energía espiritual superior a la media que no puede morir. Una perfecta rata de laboratorio. Porro estará bastante complacido. Espera, ¿qué acabas de decir? La expresión de Giselle se contrajo de pánico. Su única respuesta fue una risa fría cuando Aizen selló la habitación en la que Giselle se estaba quedando. Luego, Aizen se trasladó a donde podía sentir a Shirou esperándolo. Arqueó una ceja cuando vio a Shirou mirando sombríamente en su dirección. ¿Algo pasa? Preguntó Aizen. Shirou mantuvo una expresión estoica perfeccionada por años de tratar de emular la disposición de una mujer que conoció hace mucho, mucho tiempo. Si vamos a seguir trabajando juntos, necesito que seas sincero, Aizen. A partir de este momento, he decidido cambiar a un enfoque proactivo, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. Basta de mentiras. Ya sabes lo que quiero, pero tus objetivos aún no están claros. El hecho de que estés cooperando conmigo a pesar de conocer mi personalidad significa que nuestros objetivos no deben entrar en conflicto. Independientemente, si tu objetivo final no es agradable, la cooperación termina aquí. Aizen tomó todo lo que había escuchado con calma. De hecho, parecía como si hubiera estado esperando esta misma conversación desde el principio. Todos tenemos deseos, comenzó Aizen de manera uniforme. Deseas proteger a quienes te rodean y yo deseo liberarme de las limitaciones impuestas por la fuerza a todos los seres que viven en este mundo. Da la casualidad de que en algún punto intermedio, nuestros intereses y medios se alinean impecablemente. Shirou frunció el ceño mientras negaba con la cabeza. Si piensas que dejaría a otros a un lado como basura en el camino por mis propios intereses, entonces estás equivocado, reprendió. Aizen no reaccionó a la púa. Simplemente continuó con aire amistoso. Les aseguro, matar y destruir es solo un biproducto de lo que se debe hacer. No es como si yo optara activamente por masacrar a la gente. Al contrario, solo me encuentro matando a los que me impiden y a los que me atacan a mí y a mis colegas. Aizen imitó la postura de Shirou y dejó escapar un pequeño suspiro condescendiente. Seguramente no me culparás por eso. Todo lo que hago se hace por una razón. Cada experimento y material ganado, usado para probar ciertas teorías universales que promoverían un medio para un fin, pero acordamos estar en desacuerdo sobre este tema. La expresión de Aizen se agudizó, sus cejas se estrecharon y su sonrisa se desvaneció en una triste diversión. Usted pidió mi verdadero objetivo, pero en este punto, nuestros objetivos finales son casi idénticos. La única forma en que puede garantizar la protección de todos es destruir todo el sistema. No confía en mí completamente, y puedo ver eso, pero ¿y qué? Aizen descruzó los brazos y extendió las manos frente a él en un gesto de desarme. Con alguien como tú alrededor que puede rivalizar con mi fuerza, puedo prometerte que no mataré necesariamente. Una vida sin valor no vale la pérdida de la cooperación de un compañero capaz. Sin embargo, tu ingenuidad para dejar que ciertos matices permanezcan sin castigo. Pero perdonado está más allá incluso de mi comprensión, pero estoy divagando. Aizen hábilmente despejó las arrugas de su ropa y dio un paso adelante de tal manera que estuvo a menos de 1 metro de Shirou. Comencemos con una nueva introducción. Como dijiste, no más mentiras. Por primera vez en su vida, Aizen estaba siendo sincero y depositando su confianza en un colega. Levantó un brazo. Mi nombre es Aizen Sousuke, y planeo completamente destruir el orden mundial actual. Shirou miró la mano extendida de Aizen.
Por el bien de tu paz y la protección de tus seres queridos, sonrió Aizen. ¿Te importaría unirte a mí?